camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo. Hoy sábado, 18 de abril de la octava de Pascua, nos encontramos en el Evangelio según San Marcos cómo Jesús se le apareció por primera vez, una vez resucitado, María Magdalena, quien le llevó la noticia a los discípulos, quienes estaban llorando, agobiados, tristes. Imagínense cómo estaban, deshechos, como decimos nosotros, inconsolables. Pero cuando oyeron que Jesús estaba vivo, pues no le creyeron a María Magdalena. Así que después se apareció a otros dos discípulos, que son los discípulos de Maús, de los que ya hablamos, y luego ellos también lo fueron a anunciar, pero tampoco les creyeron. Bueno, y vámonos al último. Se les aparece Jesús. Y entonces, cuando estaban en la mesa, les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque no le habían creído a los que lo habían visto resucitado y que habían ido a avisarles. Jesús les da entonces un mandato: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Quisiera centrarme en lo que es la incredulidad. La incredulidad está muy cerca, aunque está distinguida aquí en el evangelio, de la dureza de corazón. La incredulidad es el paso previo a la dureza de corazón. Cuando no creemos, nos hacemos duros. No te creo y por tanto no hay posibilidad de misericordia, no hay posibilidad de piedad, de compasión, porque no te creo. Te perdí lo más importante, la confianza, por eso no te creo. No puedo descansar en ti, no puedo. Lo que me dices, pues lo pongo en tela de juicio, lo pongo en duda. Y por tanto, esta incredulidad me hace duro frente a ti. Y me hace duro, fíjense qué interesante, en el corazón. Cuando me vuelvo duro de corazón, no soy capaz de nada. Pierdo la salvación. Por eso la incredulidad, la falta de fe, es muy importante en este momento. Porque nos hace duros y pensamos que todo es una historia romántica inventada por la iglesia para asustarnos y que nos portemos bien. Imagínense ustedes la explicación en términos generales que el mundo de ahora nos lanza contra la fe. Por eso nosotros debemos buscar acrecentar nuestra fe, creer en Dios y creerle a Dios para tener un corazón sensible, de carne, lleno de misericordia. Y eso nos lo dice San Marcos en este evangelio previo al día de la divina misericordia. Jesús nos hace creer. Jesús es misericordioso y por tanto no tiene dureza en su corazón. Ustedes nunca ven en el evangelio que no te hago el milagro, no te curo después, mañana, cuando yo pueda, porque hoy es sábado y como no está permitido el sábado, pues no te curo aunque lleves 18 años. O los veía que ni siquiera iban a dejar el pecado y de todas maneras los curaba y les decía, ya no peques más, no sea que te vaya a pasar algo peor. Pero el Señor nunca les niega el milagro, nunca les niega la curación, nunca les niega la palabra, nunca les niega la fe. Vete y no vuelvas a pecar. Tu fe te ha salvado. Fíjense lo que dice el Señor, los hace ir a la fe, ir a creer en Jesús, que es la fe, y doblegar su corazón. Y este tiempo está hecho de incredulidad y de dureza de corazón. Por eso hay tanta maldad. Por eso no hay caridad, por eso no hay misericordia. Y el Señor ahora nos invita a la misericordia en esas obras de misericordia materiales y espirituales. Son 7 y 7. Y eso es lo que se ve de diferencia en la iglesia instituida por Cristo y en las demás iglesias. Es una gran diferencia, porque uno de los frutos para ver la veracidad de la iglesia es su misericordia. Para todos sin distinción. Para pobres y ricos, guapos y feos, listos y tontos, flaquitos y gorditos. Para todos es igual. Para la iglesia, cada ser humano es templo vivo del Espíritu Santo, digno de la vida y digno de la vida eterna, sin importar su condición. Por eso, qué importante es que nosotros dejemos la incredulidad y la dureza de corazón. Pidámosle al Espíritu Santo en este día previo al día de la misericordia que ablande nuestro corazón y nos lo dé como lo tenemos, de carne, y sea real. Y que cuando veamos a alguien que sufre, cuando veamos a alguien que nos pide ayuda, cuando veamos a alguien que necesita un poco de consuelo, se lo demos de verdad y se lo demos en una acción real de misericordia. No solamente, oye, qué pena que estás triste, que no tienes dinero.
No, hermano. La verdadera misericordia es, hermano, no estés triste y a ver en qué te ayudo, en qué te doy, qué alimentos, qué ayuda, qué cobijo, cómo te puedo solucionar el problema. Esa es la misericordia y la diferencia con nuestra iglesia. Veamos cómo la iglesia, con su fe, tiene un corazón de carne y que la caridad está unida a la fe. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros sabemos que Dios es bueno, queremos repetir esa bondad en nosotros y en los demás. Ojalá y comprendamos que tenemos que batallar contra la incredulidad y contra la dureza de corazón para saber que Cristo ha resucitado, porque ellos recibieron la noticia, la recibieron, fue uno, fue otro, y no le creyeron. El Señor se los echa en cara. Ustedes no, oye, tengo que venir, se les aparece, ya lo único que faltaba es que dijeran, ¿quién sabe quién eres tú? Porque estaban todos inquietos y no sabían ni qué pensaban. ¿Será un fantasma? ¿No? Ni siquiera pensaban que era Jesús. Entonces Jesús, una vez que les hace ver esa dureza e incredulidad, les devuelve la fe y la sensibilidad de corazón. Y entonces les da un mandato impulsados, todos por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo en Jesús comunica a todos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esa es la mayor obra de sensibilidad del corazón de carne, y la mayor obra de misericordia. Ir con las personas y predicarles el Evangelio, enseñarles que son eternos, que tienen vida eterna y que Jesús es su Salvador. Y mostrarles que todo lo que hacen con pecado, todo les afecta, y que Jesús es la felicidad y la salvación. Cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio y convertimos a toda criatura, a todo ser humano, le devolvemos la credulidad, la sensibilidad de corazón y, por lo tanto, la alegría de vivir y la alegría de donarse a sus hermanos. Ojalá y comprendamos esto este día previo a esta fiesta de la gracia de la Divina Misericordia, y pongamos en el corazón de Jesús aumentar nuestra fe para creer con esa profundidad que Dios quiere y deshacernos, por tanto, de la dureza de corazón. Que Dios te bendiga. Un camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo.